Orar. En estos últimos tiempos, la iglesia necesita orar más que nunca. ¿Cuál es el beneficio de la oración? Cuando oramos, nos comunicamos con el Creador de todas las cosas buenas y hermosas que hay. Enlazamos una amistad con el Dios Todopoderoso. Y es lindo esto porque a causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado. La pared divisoria que nos dividía, que impedía que el ser humano se comunicara con Dios, fue rota, fue destruida. Y ahora a través de la oración podemos comunicarnos con el Creador. Hablamos con Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra y el Espíritu Santo ministra a nuestra mente y nuestros corazones. Y es necesario hablar acerca de la oración, porque si hay algo que el enemigo no quiere que usted haga, es que usted ore. Porque cuando oramos, somos librados de tentación. Cuando Cristo estaba antes de ser llevado a la cruz, despierta a sus discípulos y le dice: levántense y oren conmigo. Ellos se durmieron. Él lo volvió a despertar y dice: levántense para que no entren en tentación. Así que cuando estamos orando, estamos velando, estamos despiertos. Con esta palabra podemos entender que la oración no solamente nos hace que nos comuniquemos con Dios, sino que la oración nos da visión. El que no ora es un ciego espiritual que está tratando de caminar en un camino oscuro. Pero la oración abre tus ojos espirituales, te da visión. Y hace falta visión, porque sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, no hay dirección. Y caminamos a tienta. Y el enemigo quiere impedir de que tú ores. Porque cuando tú oras, tú recibes dirección del cielo. De por dónde tienes que caminar y cómo hacer las cosas. Si nos vamos atrás a la historia de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba conquistando, hubo una nación que lo engañó a ellos. Esta nación, ellos se vistieron, mandaron hombres y se vistieron con ropas viejas. Agarraron panes mojosos y agarraron vasijas rotas, remendadas. Estaban cerca de ellos, de las naciones que ellos tenían que conquistar. Creo que era Gabaonitas, los de Gabaón. Y fueron con estrategia. Y fueron donde Josué y ante los líderes del pueblo. Y le dijeron: nosotros hemos venido de tierra lejana, donde ustedes. Porque hemos escuchado el gran nombre de su Dios. Y hemos venido a hacer un acuerdo de paz. Ellos le dijeron: nosotros no podemos hacer acuerdo de paz si ustedes viven cerca. Y ellos le mintieron y le dijeron: nosotros, tus siervos, vienen de tierras muy lejanas. Mira nuestros panes. Cuando salimos, estos panes estaban frescos y estas vasijas estaban nuevas, pero todo era mentira. Y ellos hicieron un pacto con esta persona. Hicieron una promesa de que no iban a ser destruidos. Y la palabra del Señor dice que esto le pasó al pueblo de Israel porque no consultaron a Dios.
¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin orar? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera? Y es donde vienen los tropiezos, es donde viene la mala noticia. Lamentablemente comenzamos a orar cuando estamos dentro de la tentación, pero no oramos para ser librados de la tentación. En estos últimos tiempos, el enemigo ha tratado de mantener la iglesia bajo un entretenimiento soñolienta. Fácilmente te queda frente a la televisor 5 o 6 horas viendo películas, pero al momento de querer orar te duerme. Eso es una evidencia visible delante de tus ojos de que tu vida espiritual necesita entrar en oración, de que tu cuerpo está dominando sobre tu espíritu, de que te ha descuidado espiritualmente, de que necesitamos volver a levantar el vuelo y volver a renovarnos en el espíritu. He dicho en esta transmisión que nosotros somos águilas y que las águilas han sido llamadas para estar en las alturas, no para estar en el suelo como las gallinas cascareando, sino para estar en las alturas. Fuiste llamado para que tenga visión. Fuiste llamado para estar en lugares altos. El apóstol Pablo dijo: yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo no dijo yo voy a vencer, sino él dijo yo soy más que vencedor por aquel que me llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y es por eso que yo voy de gloria en gloria, voy de triunfo en triunfo, voy de victoria en victoria. Y el consejo es: mantente orando en todo tiempo, para que no caigas en la tentación del enemigo. Hay trampas preparadas para hacerte caer, pero si tú estás orando, si tú estás clamando, si tus ojos están abiertos en la trampa que ha preparado el enemigo para que tú caigas, en esa misma trampa él va a caer, porque Dios te va a dar visión. Dios va a abrir tus ojos. Dios te va a dar discernimiento de espíritu. Pero cuando no estamos orando, estamos andando a ciegas, a tientas, con los ojos cubiertos, no hay visión, no hay revelación. La unción del Espíritu Santo no está fluyendo en nosotros. Nuestra mente está turbada. El enemigo quita el enfoque y nos mantiene cabizbajo. Pero cuando estamos orando, la oración provoca que se mueva la unción. Y es la unción, cuando es derramada constantemente sobre el yugo, que este yugo se pudre. Y el yugo se pudre a causa de la unción. Pero necesitamos orar. Necesitamos mantenernos conectados a la fuente, que es Cristo Jesús. Necesitamos mantener nuestra lámpara llena, orando, clamando, intercediendo. Los hombres de victoria en la Biblia, que caminaron con Dios y vieron la mano de Dios obrar, fueron hombres de oración. No podemos tener victoria andando con un pie dentro, otro fuera. No podemos tener victoria cuando duramos más tiempo frente a un televisor, frente a un teléfono, frente a un computador, caminando de aquí para allá perdiendo el tiempo. Y cuando no tenemos nada que hacer, en vez de orar, comenzamos a buscar video y a perder el tiempo cuando sabemos que necesitamos orar.
El Espíritu de Dios habla a tu corazón y te dice, ora, te tira de rodillas, pero inmediatamente tu mente carnal se activa y aparecen mil cosas que hacer, porque el enemigo quiere desconectarte de la oración. Y no ha entendido de que el enemigo ha puesto pensamiento y distracción en ti, porque él no quiere que tú te conectes a la fuente. Él no quiere que tú tengas victoria. Él no quiere que tú te levantes. Él no quiere que tú tengas visión, para que tú no veas que la bendición de Dios se está acercando. Y es por eso que quiere mantenerte cabizbajo, bajo un yugo de esclavitud. Pero se necesita orar para que descienda la unción y se pudre el yugo. Es el yugo lo que te mantiene viendo las cosas terrenales. Es el yugo lo que te mantiene viendo las cosas efímeras, las cosas que no tienen valor, las cosas que no son importantes. Y es por eso que en esta mañana vine a traer una palabra de activación, para que tu espíritu sea activado a la oración, para que tú aprendas a disfrutar de la oración. La oración no es una carga, la oración es una bendición que nos hace libre de toda ansiedad, nos hace libre de toda depresión, nos hace libre de toda tristeza, nos hace libre de toda preocupación. Y hay personas que se están arrastrando por el suelo porque el yugo lo mantiene atado, el yugo lo mantiene cabizbajo, y no se han dado cuenta que fueron llamados para estar en las alturas, para elevarse, para disfrutar una vida en plenitud en la presencia de Dios, para vivir una vida en gozo, una vida en libertad, una vida plena en el Espíritu Santo. Pero necesita entrar a la oración. Necesita romper con el molde del religioso que te ha puesto. Estamos cansados de profecía de años diferentes. Pero no vendrán años diferentes si tu vida sigue siendo la misma. No vendrán resultados diferentes si siempre estás haciendo lo mismo. Es tiempo de que salgas del cacarón. Es tiempo de que salgas de la rutina. Y es tiempo de que entres en la oración con tu Dios. Entra en lo secreto con el Espíritu Santo de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cadenas se rompen. Milagros acontecen. Peticiones son contestadas cuando entramos a la oración en el Espíritu. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de dejarse de ñoñería y de buscar palabras vanas por redes sociales. Cuando nosotros tenemos frente a nosotros un compromiso de mantenernos conectados a la oración con Dios. A través de la oración tenemos acceso a la gracia y al trono del Eterno. A través de la oración intimamos y conocemos más a Dios. A través de la oración se va todo estancamiento espiritual y viene la movilidad del Espíritu, y las aguas estancadas comienzan a fluir como un río de agua viva. La oración trae movilidad. La oración trae descanso. La oración trae paz. La oración trae conexión. Y es por eso que hay tanta batalla que se levanta para que tú no ores, para que tú no te conectes, para que tú no recibas la plenitud del Espíritu. Tenemos que orar más que nunca. Tenemos que clamar más que nunca. Tenemos que ser una generación que ame la oración. Una generación enfocada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tanta decadencia espiritual, pero es por falta de intimar, es por falta de entrar
en la oración con Dios. Reemplazamos constantemente nuestro tiempo de oración. Y necesitamos disciplinar nuestra vida espiritual. Pensamos que las cosas funcionan por arte de magia y no logramos entender de que estamos viviendo, de que estamos luchando una lucha espiritual que no se pelea en la carne, que esto se pelea en el espíritu, que esto se pelea clamando, que esto se pelea orando, que esto se pelea buscando el rostro de Dios. No podemos tener victoria por nosotros mismos. Vamos a decaer, vamos a encontrarnos en el suelo, desgastados. Cuando nos oramos, nos desgastamos espiritualmente. Nosotros necesitamos estar conectados a la fuente. Un bombillo por sí solo no prende luz. Necesita conectarlo a la fuente eléctrica para que pueda alumbrar. Así nuestra vida, separada de Cristo, nada podemos hacer. Tenemos que permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Pero es a través de la oración en el Espíritu. Y esto es interesante hablar acerca de esto, porque yo necesito transmitir esta palabra a tu espíritu. Porque hay gente que son dependientes de oraciones de otros, pero ellos mismos no se conectan. Y tú necesitas conectarte y alimentarte con Dios. Hay personas que están viviendo de la vida espiritual de otros. Y la pregunta que yo hago aquí en esta mañana: si yo comienzo a comer aquí frente a usted, ¿el hambre que usted tiene se le quita? No se le va a quitar, porque yo soy el que estoy comiendo. Usted solamente me está viendo. Y a usted verme comer, a usted lo que va a provocarle más hambre. Eso pasa con el creyente que es dependiente de oración. Dependen de las oraciones de los demás, pero ellos no oran. Y usted necesita alimentarse personalmente con usted a través de la oración. Necesitamos orar para ser alimentados espiritualmente. Necesitamos orar para despertar de los letargos, del entretenimiento y tantas otras cosas. Necesitamos orar para afinar nuestra relación con el Espíritu Santo. Necesitamos orar para ser librados de tentación. Necesitamos orar para recibir visión del Espíritu. Necesitamos orar para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando oramos, nos acercamos y le conocemos. Por eso Cristo dijo: mis ovejas, cuando yo le hablo, ellas conocen mi voz, y cuando yo le llamo, ellas responden, porque conocen la voz de aquel que le llama. Cuando usted ora, usted aprende a distinguir la presencia de Dios y la presencia del enemigo. Y usted aprende a distinguir la voz del amado a las voces externas que andan corroceando por ahí. Hay personas que son dependientes de oraciones de otros. Hay personas que son dependientes de ayunos de otros. Y no han logrado entender de que usted tiene que desarrollar una vida de oración. Usted tiene que desarrollar una vida en la presencia del Señor. Buscamos cualquier excusa para posponer nuestro tiempo en la presencia de Dios. Y cuando oramos, el enemigo pone 1000 pensamientos. Recuérdate que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto. Pero cuando está frente a la televisor no hay nada que tiene que hacer. Cuando está perdiendo el tiempo, nada tienes que hacer. Pero cuando vas a orar, 1000 cosas te llegan a la mente. Estoy hablando palabra de Dios en esta mañana. Este es un tiempo en que necesitamos personalmente entrar en un tiempo de oración. En que el fuego del Espíritu Santo tiene que encenderse en nuestros corazones.
en que tenemos que regresar al primer amor. Que cuando oremos y nos mantengamos en la oración. Mantenerse en la oración. Porque Daniel oró, pero él siguió orando. Y siguió orando. Y era un hombre que tenía una costumbre de oración. El salmista en uno de los salmos dice: oraré, Señor, 3 veces al día. Mañana, mediodía y tarde oraré y te buscaré. Daniel oraba también. Moisés oraba. Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que tenía pasiones como nosotros, pero era un hombre que sujetaba la pasión en la oración, era ferviente en la oración. El enemigo quiere desconectarte de esta bendición, de que tú aprendas a entrar en la profundidad del Espíritu, pero es a través de la búsqueda constante en la presencia del Señor. Vas a vivir una vida plena, vas a vivir una vida bendecida cuando entres a la presencia del Señor. Cristo dijo: mi paz yo dejo, mi paz yo le doy, y no es como la que el mundo da. Y si Cristo ha puesto esa paz en nuestros corazones, ¿por qué hay tantas personas que están en estado depresivo? Están en tristeza, están en depresión, están en angustia, están en soledad, porque no han entrado a la oración, porque no han manifestado lo que está dentro de ellos, porque no han entendido su identidad. Y el 90% de su victoria es entender quién es usted en la mano de Dios y qué potencial Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero lo vamos a descubrir a través del tiempo en la presencia del Señor, buscándole en la oración, buscándole en el ayuno, buscándole en la intercesión. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia a través de esta palabra. Te pido que esta palabra haya cabida en sus corazones y que traiga un despertar en ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, no caiga en roca, sino en terreno fértil. Que dé fruto al 100%, para gloria y honra de tu nombre. Yo pido en esta mañana, Señor, yo imploro que tú pongas en nuestras vidas, Señor, un espíritu de oración. Señor, que podamos aprender el misterio de estar orando en todo tiempo. Que nuestra mente esté conectada a ti. Que podamos descansar en tu presencia. Que podamos descansar en ti, Señor. Que podamos entrar en la plenitud del Espíritu. Que podamos disfrutar del gozo de Dios en nuestros corazones. Llévate toda tristeza, toda preocupación, toda soledad y manifiesta, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, hay hermanos que están orando para ser llenos del Espíritu Santo. Señor, quieren disfrutar de tu presencia. Yo oro en esta mañana, Señor, para que tú saques de raíz toda amargura y que tu gozo sea manifestado. Para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén.